Saludos. Con este video iniciamos el curso de Anatomía 1. En este video vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes para la comprensión de la anatomía, o mejor dicho, para explicar la anatomía. Y además comenzaríamos a hablar sobre la clasificación de los huesos. Es decir, hablaríamos de una subdivisión del esqueleto en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Pero pues eso lo vamos a desarrollar durante el tema del cual pues vamos a hablar a partir de este momento. Permítanme un segundo. Ok, comenzamos entonces. Comenzamos diciendo pues que la anatomía pues es una de las ramas de la biología, pero principalmente la anatomía se encarga de estudiar pues cómo está estructurado el cuerpo humano, cómo está desde un nivel histológico, ¿verdad? Desde un nivel celular, mejor dicho, hasta un nivel organizacional. Eso es lo que nos ayuda a estudiar pues la anatomía, siendo entonces una de las ciencias básicas de la medicina, es decir, también una de las ciencias o de las materias preclínicas. Venimos a decir entonces pues que la anatomía es una de las bases o es la base principal de la práctica de la medicina, y esta pues se vale de una observación y además se vale de una visualización. Estas vienen a ser las técnicas fundamentales para pues poder para que el estudiante pues pueda entender y aprender la anatomía, teniendo en cuenta pues que la anatomía la podemos subdividir en un estudio macroscópico, es decir, lo que tenemos a simple vista, y un estudio microscópico o también llamado microanatomía, que viene a ser en sí pues la histología. Y en esta pues este ya es un enfoque microscópico. Podemos decir que necesitamos valernos de un microscopio para poder estudiar entonces o mejor dicho, para el estudio de la microanatomía. Entonces, esas son cómo se subdivide la anatomía, y esa viene a ser también la forma en que subdividimos esta materia para poder aprenderla. Entonces, tendremos una parte macroscópica y una parte microscópica. Sigamos. El estudio en sí pues, de la anatomía puede ser desde dos enfoques, un enfoque sistémico y un enfoque regional. Como un enfoque sistémico, pues estamos viendo que en un enfoque sistémico veríamos cada uno de los órganos que conforman el organismo en sí. Hablando entonces de un tejido, de un sistema tegumentario, respiratorio, óseo, muscular, intestinal, cardiovascular, nervioso. Pero también tenemos otra forma de estudiarlo, y es el sistema o es de la forma regional. Es decir, donde subdividimos el cuerpo en regiones. Una región de la cabeza, una región del cuello, una región del tórax, una región de miembros, tanto superior como inferior, y estos a su vez subdividirse en un brazo, un antebrazo, una mano, igual en el miembro inferior, un muslo, una pierna y un pie. Entonces son formas de estudiar la anatomía. Ahora, durante el curso que estamos viendo o con el que vamos a trabajar, vamos a ver que hay una amalgama, o mejor dicho, hay una combinación de ambas formas de estudiar la anatomía. Pero también existe otra anatomía muy útil para la semiología médica o el diagnóstico físico, en la cual es necesario conocer los órganos que están al interior del cuerpo humano o del paciente en cuestión. Es decir, nos interesa saber o nos interesa que el estudiante conozca a qué nivel tiene el corazón, a qué nivel están los pulmones, a qué nivel están los grandes vasos, llámense esto aorta o arteria pulmonar, a qué nivel está el hígado, qué regiones del abdomen ocupa el hígado y cómo este hígado, siendo un órgano propio de la cavidad abdominal, está alojado dentro de la cavidad torácica.
Pero también es importante saber que tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal están subdivididas por un músculo que se llama músculo diafragma. Pero eso es tela de otra clase. Entonces, pero me interesa que conozcamos qué estructuras están bajo la piel del paciente, teniendo en cuenta una posición de riñones, una posición del vaso, una posición del páncreas, una posición siempre de los grandes vasos, pero además poder ubicar, gracias a ese conocimiento anatómico, poder tener puntos de referencia para la ubicación de ciertos órganos. Por ejemplo, en este caso, nos está enseñando una zona que se llama el punto de McBurney. El punto de McBurney es un punto de referencia importantísimo para ubicar o para tener una idea dónde se ubica el apéndice vermiforme, es decir, una estructura apendicular que tiene forma de gusano, que forma parte del ciego, forma parte del inicio del colon. Entonces, este punto, para poder ubicar este punto de McBurney, necesitamos saber dónde está el ombligo, que está a simple vista, por supuesto, pero nos interesa saber dónde está la espina ilíaca anterosuperior. Y para poder saber dónde está la espina ilíaca anterosuperior, tenemos que ubicar primero dónde está el hueso coxal, es decir, ubicarlo en la zona de la cadera. Entonces, conocer ese punto específico nos ayuda a tirar una línea imaginaria, y el punto medio, más o menos, es donde ubicamos el punto de McBurney. Si hay un dolor referido en esta zona, tenemos un dato que nos da una muy buena sospecha de que el paciente podría estar ante un proceso apendicular. Entonces, para eso nos sirve la anatomía de superficie. Además, hay otros enfoques como la embriología, que es parte de la anatomía 1 que veremos, la biología del desarrollo, que tiene que ver con pediatría, la biología celular, la histología, que es la anatomía 2, la anatomía macroscópica, que es lo que estamos viendo, anatomía de aparatos y sistemas, que es otra forma de enfocarla, la anatomía regional, también ya explicamos eso, la anatomía de superficie, y en fin, muy importante la anatomía radiográfica, que es donde nos valemos de estudios de gabinete para poder estudiar la anatomía, y por supuesto la anatomía patológica, que es una clase específica del tercer año de medicina, pero eso ustedes lo van a ver pues más adelante. Entonces nos interesa en la anatomía, comenzamos a ver desde un nivel celular, llegando a un nivel tisular, en una organización de los tejidos para dar origen a un órgano, luego los órganos como componentes de un sistema de órganos, y de ahí pues todos los sistemas que componen el cuerpo humano, que están enumerados pues en esta lista. Datos importantes, de los más importantes, digamos, a tener en cuenta, pues la posición ortostática, o mejor dicho, la posición anatómica normal. Memoricen esta imagen, jóvenes. Esta es la norma, digamos, universal de la postura anatómica del cuerpo humano, es decir, una posición donde el paciente está erguido, o sea, erecto, parado, en bipedestación, está parado sobre ambos pies de forma erguida, está con la mirada hacia el frente, pero nosotros le decimos mirada al cenit, con las palmas hacia adelante, los pulgares, los dedos gordos, que ya no vamos a decir dedos gordos, podemos decir pulgares, pero realmente se llama primer dedo o primer ortejo. Los dedos pulgares pues apuntando hacia afuera, los brazos colgando a ambos lados del cuerpo humano, y por supuesto los talones juntos en la línea media. Entonces esta es una forma de describir la posición anatómica normal. Ahora, esta es la posición en la cual vamos a poner siempre al paciente cuando lo vayamos a examinar, cuando le estamos haciendo una inspección, o sea, una mirada, ¿verdad?, o algo a simple vista, con el paciente en bipedestación o el paciente parado. Pero también tenemos la posición en decúbito, o en la posición acostado, en la cual puede estar acostado boca arriba o acostado boca abajo.
Términos que ya no vamos a ocupar, boca arriba y boca abajo. Si el paciente está acostado sobre su estómago, digamos, o sobre su abdomen, el paciente está, o mejor dicho, pues solo por manera de descripción, el paciente está acostado boca abajo, decimos que el paciente está en decúbito prono. El paciente está con el vientre hacia la cama, por decir así. Entonces, ese es el decúbito prono, así se llama, decúbito prono, o también llamado decúbito ventral. Si el paciente está acostado boca arriba, entonces decimos que el paciente está en decúbito supino o también decúbito dorsal, es decir, su espalda está contra la camilla. Si el tórax está contra la camilla, es decúbito prono. Si la espalda está contra la camilla, entonces decimos que es decúbito dorsal. Además, hay unos términos muy importantes a considerar, como lo son los términos superior e inferior. Para decir superior e inferior, utilizamos una línea media que pase por el ombligo, la cual nos divide el cuerpo humano en una porción superior en una porción inferior. Pero a esta porción superior le decimos cefálica o caudal. Y lo que queda por abajo del ombligo o de ese corte es lo que le llamamos la posición caudal. Es lo que está, por decir así, más lejos de la cabeza, como nos dice aquí. Pero me interesa que entendamos que este punto de referencia me divide el cuerpo en cefálico y caudal. Ahora, estos términos no son exclusivos para un corte en el cuerpo humano, sino también para describir la posición de un órgano o para describir una parte específica del cuerpo, como el ejemplo que nos da aquí. El corazón dice que está en esta zona, está superior o está cefálico al hígado, por decir así. El corazón está cefálico al estómago, pero bien podemos decir que el corazón está caudal al cuello. Entonces son términos que nos ayudan a describir la posición o la ubicación de un órgano o de una lesión posiblemente o de una estructura en sí. Luego tenemos la posición anterior y la posición posterior. Para esta posición necesitamos un corte en el cuerpo que me divida el cuerpo en una porción hacia adelante, que es la anterior, o hacia atrás, que es la posterior. La anterior tomaría el nombre de ventral, la posterior tomaría el nombre de dorsal. Pero también me ayuda a ubicar las estructuras que están anteriores o las estructuras que están posteriores. Lo bonito de esta tabla es que nos está dando ejemplos. Esto quiero que ustedes pues traten de comprenderlo. Luego tenemos la posición medial y lateral. Para tener la posición medial o lateral necesitamos tener una línea media. Una línea media que divida el cuerpo en una posición lateral derecha, lateral izquierda. Entonces, lo que está más cerca de la línea media se le conoce con el término de medial. Lo que está más lejos se desconoce como lateral. Por ejemplo, aquí podríamos decir que las costillas derechas, en este caso, están medial al cuerpo o están medial al esternón. Mejor pongámoslo como al esternón. Las costillas derechas están mediales al esternón, porque el miembro superior derecho está distal al esternón. ¿Se comprende? Si esto se comprende, vamos muy bien. Luego tenemos también una estructura importante o un término importante como lo es el intermedio, que como dice aquí es lo que está entre dos estructuras. Esta membrana que encontramos entre el hueso cúbito y el hueso radio se llama membrana interósea. Esta membrana interósea podemos decir que está intermedia en el antebrazo, porque esta zona es la zona medial y esta zona es la zona lateral del antebrazo. Entonces, la membrana interósea podemos decir que está intermedia en el antebrazo.
Luego tenemos los términos contralateral y los términos ipsilateral. Ipsilateral me está diciendo a mí que está en el mismo lado del cuerpo humano. Y contralateral es que está contraria en el cuerpo humano. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que los pulmones están en posición contralateral. Es decir, que uno está en el lado derecho y otro está en el lado izquierdo. Pero bien pudiéramos decir entonces que el pulmón izquierdo junto al corazón son estructuras ipsilaterales porque están en el mismo lado del tórax, por poner un ejemplo. Luego tenemos los términos proximal y distal. Entonces, esto vamos a decir que está en relación al origen de una estructura. O sea, entre más cercano está del origen, podemos decir que es proximal. Entre más lejano decimos que es distal. El codo es proximal a el hombro. La muñeca es distal al hombro, teniendo como origen el hombro. Estas estructuras están, esta proximal y esta se encuentra distal. Y por supuesto los últimos términos son superficial y profundo. Superficial podemos decir lo que está así en buen salvadoreño por encimita. A eso le vamos a decir superficial, o sea, lo que está por encima. El ejemplo que nos da aquí, por ejemplo, es que las costillas son superficiales a los pulmones. Pero también está el término profundo o también decirlo interno. Podemos decir que el mediastino, o mejor pongamos, el pedículo pulmonar, que es el manojo de estructuras que entran al pulmón, son profundas en el tórax porque están por debajo de las costillas y por debajo del pulmón. Entonces, son términos que nos sirven pues para irnos ubicando o para poder describir una posición en el cuerpo. Esas líneas que describíamos allá, que me partían el cuerpo en una porción cefálica o caudal, a estas líneas se les conoce como planos. La que me divide el cuerpo en una posición superior y en una posición inferior, es decir, cefálico y caudal, se le conoce como el plano transversal. La que me divide el cuerpo en una lateral derecha y lateral izquierda, a esa le llamamos el plano sagital, que es el plano sagital o el plano medio. Me divide el cuerpo en lateral derecho, lateral izquierdo. El que me divide el cuerpo en una porción anterior y en una porción posterior se conoce como el plano coronal. Además, hay un plano alterno que es el plano sagital, parasagital, que es el que va paralelo a el plano sagital. Es como lo vemos acá, nos está describiendo el eje vertical, nos puede servir para ubicar el plano parasagital. Y en un último plano que es el plano oblicuo, el cual es un plano en un corte diagonal del cuerpo humano. Este plano es muy útil en los estudios radiográficos, específicamente en las imágenes de resonancia magnética o en los estudios de senos paranasales o también estudios de columna vertebral. Entonces, estos son los planos anatómicos en los cuales se subdivide el cuerpo humano. Para tener otra idea de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De los diferentes planos, aquí está muy bien ejemplificado el plano oblicuo. Lo resumen de lo que vimos allá, ¿verdad? Y algo importante a considerar pues son las cavidades. Las cavidades que componen el cuerpo humano. Una cavidad craneal, ¿verdad? Una cavidad vertebral, también conocida como cavidad medular, una cavidad torácica, que en esta cavidad torácica podemos encontrar una cavidad pleural, que está determinada por las pleuras que envuelven a los pulmones, una cavidad pericárdica, ¿verdad? Que es formada por el saco pericárdico, que es la membrana que recubre al corazón,
y también pues una cavidad mediastínica, que es una zona y una estructura a la vez que aloja a estructuras viscerales al, en posición intermedia dentro del tórax, que esto pues lo veríamos más adelante. Luego también tenemos una cavidad abdominopélvica, aunque a mí me gusta siempre subdividirla en una cavidad abdominal y una cavidad pélvica, como, tal cual lo muestra aquí. Una cavidad abdominal pues que aloja a todas las vísceras abdominales o la mayor parte de las vísceras del sistema digestivo, pero también tiene presencia el sistema urinario dentro de esta cavidad abdominal. Una cavidad pélvica exclusiva para el final del sistema urinario, el final del sistema digestivo, pero también la principal zona donde se alojan las estructuras que conforman el sistema reproductor femenino y masculino. Entonces, esas pues son las cavidades principales pues que se encuentran en el cuerpo humano. Pasando entonces a hablar sobre el esqueleto axial y apendicular, es lo que hablábamos que es la forma en que se subdivide el esqueleto o el sistema esquelético para poder entenderlo. Teniendo en cuenta que el esqueleto humano pues es un conjunto total y organizado de piezas óseas, las cuales pues van a ser la estructura fuerte, la estructura con múltiples funciones que le permiten al cuerpo humano. Funciones como la locomoción, la protección, la contención y por supuesto el sustento. Específicamente todos los huesos, incluidos los dientes que forman parte del sistema óseo, todos se encuentran articulados, es decir, están involucrados articulaciones, las cuales las veremos más adelante, para poder estar unidos unos a otros. El único hueso que no cumple esta regla es el hueso yoides. Es un hueso exclusivo, es un hueso que encontramos en el cuello. Eso lo veremos también adelante. Es un hueso que está en el cuello, el cual pues se encuentra suspendido por arriba y por abajo por músculos que se insertan sobre él y tiene funciones principales en la respiración, de una u otra forma en el habla. Entonces, son estructuras, los huesos que están unidos unos con otros, también gracias a la presencia de estructuras cartilaginosas como los ligamentos, los tendones y por supuesto los cartílagos. Como dice aquí, pues los huesos son tan importantes porque sin ellos sería imposible el movimiento. Sería imposible mantenerse parado, solo por tener un ejemplo. Entonces, en conjunto los huesos, los músculos y las articulaciones es lo que se conoce como el sistema músculo-esquelético. Pero tomando en cuenta, mejor, tomando de nuevo el nombre de esta clase que es esqueleto axial y esqueleto apendicular, entonces vamos a ver que el esqueleto axial es el esqueleto o es la estructura ósea que se encuentra al centro, que está de forma vertical, como dice aquí, y pues prácticamente conforma el tronco y la cabeza del cuerpo humano. Aquí vamos a ver los huesos que conforman el cráneo, la cara, los huesos del oído, que se llaman osículos, el cuello, los huesos del cuello, la caja torácica y por supuesto pues prácticamente toda la columna vertebral. Función: proteger órganos vitales como pulmones y corazón, parte del sistema digestivo, más principalmente las glándulas del sistema digestivo, y también pues alojar al cerebro dentro de esa bóveda craneal y a las terminaciones y órganos que conforman el sistema o los órganos de los sentidos. Pasamos a un esqueleto apendicular y aquí vamos a ver los huesos que conforman las extremidades o los miembros, tanto superior como inferior. Entonces a esto pues es lo que se considera como apéndices o que dependen del esqueleto axial y por eso se llama esqueleto apendicular, el cual pues se encuentran digamos unidos unos con otros, no, unidos unos con otros no,
Por ejemplo, tenemos dos estructuras en las cuales inician estos esqueletos apendiculares, que son la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular es en sí una estructura conformada por las escápulas u omóplatos y las clavículas. Las clavículas son el eslabón que permiten la fusión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. También tenemos una cintura pélvica conformada por los huesos coxales, estos que están acá, los huesos coxales, que gracias a el sacro, el hueso sacro, pues se pueden unir ambos huesos coxales a ese sacro para hacer el eslabón entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular en la zona inferior. Y aquí vamos a ver pues los huesos que conforman el brazo, antebrazo, la muñeca y las manos, el muslo, las piernas, los carpos y las falanges. Vean, el tobillo, perdón, y las falanges. Es esto de lo que estamos hablando: cráneo, costillas, vértebras lumbares, sacro, coxis, esqueleto axial, esqueleto apendicular. Me interesa que sepamos cuántos huesos encontramos en el cráneo y cuáles son. Vayan investigándolo. Los huesos de la cara, cuántos son y cuáles son. El hueso yoides, los huesecillos del oído, que son los osículos, la columna vertebral, que está constituida por 26 huesos, el tórax, ¿verdad?, quien está conformado por los huesos costillas y esternón, que dan un total de 80 huesos, y por supuesto los huesos del miembro superior e inferior, la cintura escapular, la cintura pélvica, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces vemos cuáles conforman la cintura escapular, quienes conforman las extremidades superiores, pasando por un brazo, antebrazo, muñeca y mano, y las extremidades inferiores pasando por una cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Entonces eso nos da pues un total de 126 huesos, siendo un total de 206 huesos los que conforman el esqueleto humano: 80 axial, 126 apendicular. Entonces, saber pues que la columna vertebral, esto es muy importante, la columna vertebral presenta una cantidad de huesos, pero también una cantidad de vértebras. Yo espero que eso haya quedado muy claro, que tenemos 26 huesos en la columna vertebral, 7 huesos cervicales, 7 huesos dorsales, 7 vértebras, 7 huesos lumbares, un hueso sacro, un hueso coxis. Pero tenemos 33 vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras, 4 vértebras coxígeas. Por eso son 33 vértebras. Ok. Los huesos entonces los vamos a clasificar en 5 tipos: huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. En esta clasificación pues es importante determinar por qué se consideran largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos, siendo los largos huesos tubulares, largos, vea que son más largos que anchos, como dice, y tienden a ser un poco curvados. Para ese caso pues los abanderados, pues el hueso fémur, el hueso tibia, el hueso el hueso peroné, hueso radio, hueso cúbito, ¿verdad?, ulna o cúbito, son huesos propios o huesos que podemos considerar como largos. Huesos cortos tienden a ser huesos un poco cúbicos, pero similares a los anteriores. Y aquí dentro de los cortos pues entran los huesos de la muñeca o también los huesos del tobillo. Como huesos planos pues encontramos los huesos que dice que son delgados,
pero que también tienen una función de protección. Aquí podemos encontrar el hueso, por ejemplo, el hueso esternón. Huesos irregulares son huesos que no cumplen las definiciones anteriores, y aquí pues podemos encontrar huesos complejos como la vértebra, los propios huesos coxales son huesos considerados como huesos irregulares. Las escápulas también son considerados como huesos irregulares. Y los huesos sesamoideos, que son huesos que se encuentran en regiones o dentro de tendones, los cuales pues tienen una función pues principal de protección. Y aquí tenemos pues la rótula, pero también tenemos huesos sesamoideos en las extremidades, tanto principalmente de la mano. Ahí encontramos huesos sesamoideos. Dato importante a considerar también dentro de los huesos son los reparos óseos o reparos de la superficie ósea. Y vamos a ver pues que estas son situaciones o son particularidades que encontramos en la superficie. Estas particularidades le ayudan a cumplir ciertas funciones a cada uno de los huesos, porque le sirven para el paso de estructuras, la fijación de estructura o refuerzo de algunas estructuras. Y ahí vamos a encontrar dos tipos: las depresiones y orificios y las apófisis o proyecciones. En el término de depresiones y orificios, sirven para el paso de tejidos blandos, ya sean estos vasos sanguíneos, nervios, ligamentos o tendones. Y también pues le ayudan a formar articulaciones, las depresiones y orificios. Pero las apófisis, proyecciones o también llamadas excrescencias o en algún momento llamadas espinas, estas también le ayudan a participar en algunas articulaciones y sirven como puntos de inserción para algunos tejidos conectivos, llámese ligamentos, llámese tendones y en algún momento músculos. Aquí tenemos esas estructuras: las depresiones y orificios y las apófisis o proyecciones. Las depresiones o orificios pueden ser la fisura, el foramen, la fosa, el surco, el meato. Las apófisis pueden ser cóndilos, carillas y cabeza. Pero también hay apófisis con funciones de inserción, como la cresta, el epicóndilo, la línea, la apófisis espinosa o espinas, el trocánter, el tubérculo y la tuberosidad. Este cuadro nos ayuda a describir cada una de estas estructuras y también ejemplos donde podemos encontrar cada una de esas estructuras. Al pasar a estudiar cada uno de los esqueletos, tanto axial como apendicular, comenzaríamos hablando sobre el esqueleto axial y iniciaríamos en la cabeza, donde vamos a encontrar, como dice ahí, 22 huesos. Tales huesos se dividen en los 8 huesos de la bóveda craneal o del cráneo y los 14 huesos que conforman la cara o el macizo facial. Entonces vamos a ver pues que los huesos del cráneo van a ser los frontales, el frontal, los parietales, los temporales, el occipital, el etmoides y el esfenoides. Pero también tenemos los huesos de la cara, que estos vamos a encontrar huesos de la nariz o huesos nasales, los lacrimales, los palatinos, los cornetes nasales inferiores, el vómer, los maxilares superiores, pero para mí es maxilar superior, los cigomáticos y por supuesto la mandíbula. Entonces ya explicaba pues en las clases que yo utilizo los términos maxilar y hueso mandibular para no tener que estar diciendo maxilar superior, maxilar inferior. Maxilar yo entiendo ya muy bien que es el superior, mandibular o mandíbula es el maxilar inferior. Entonces esto es para el estudio, para mi materia, pero ustedes lo pueden usar tal cual lo encuentran en el libro. Esto separado, pues estos son los huesos a los cuales se refiere este texto. Veamos así huesos del cráneo, por ejemplo, como el frontal, huesos
parietales, huesos temporales y huesos esfenoides, como lo vemos acá. Viendo como huesos aquí también vemos el esfenoide. Viendo como huesos de la cara, tenemos los cigomáticos, el maxilar, la mandíbula, los cornetes nasales inferiores, porque los cornetes nasales medios y los cornetes nasales superiores son proyecciones de el hueso esfenoide. Son proyecciones del hueso esfenoide. Los nasales medios y superiores, porque no son huesos, estos son cartílagos. Pero también vemos un hueso aquí al interior que es el hueso Böhmer. El hueso Böhmer se une a la espina del hueso maxilar y a la lámina perpendicular del etmoides y conforman parte del tabique nasal, es decir, la parte posterior del tabique nasal. La parte anterior del tabique nasal son cartílagos, ¿verdad?, que ayudan a conformar el tabique. Estos cartílagos son el cartílago sectal y el cartílago vómero nasal. Sigamos. ¿Qué más? Temporales, dijimos. Y huesos nasales, o propios, perdón. Huesos propios de la nariz. Así se llaman. Huesos propios de la nariz. Y aquí vemos los huesos lacrimales. Aquí vemos parte del hueso etmoides en esta zona, formando parte de la pared o formando parte de la órbita. La órbita es esta estructura o este hueco que encontramos acá, conformada por arriba por el hueso temporal, en la parte posterior por el hueso hueso esfenoides, en la parte posterior, hueso lacrimal, hueso cigomático, en la parte lateral externa, en la parte inferior el hueso maxilar, en la parte medial el hueso lacrimal y parte del etmoides que encontramos acá. En una vista superior, pues vemos un hueso frontal, huesos parietales, un hueso occipital. Y estos huesecillos que surgen por la necesidad de sellar esta estructura, allá por los 20 años que ya están sellados estos huesos, porque al inicio encontramos huesos blandos que permiten la existencia de estructuras blandas en la unión de estos huesos que se llaman fontanelas. Una fontanela anterior, una fontanela posterior. Una fontanela anterior que se convertirá en unas suturas, y esta conjunción se le llama bregma, y una fontanela posterior que en la osificación da origen a lambda, donde existen huecos que no son cubiertos por el cartílago que permite la unión entre los huesos del cráneo. Nacen o se desarrollan huesos que se llaman huesos suturales, que pudieran entrar dentro de la clasificación de los huesos irregulares, pero casi siempre no se toman en cuenta debido a que no siempre están presentes. En una vista lateral, pues, vemos la mandíbula, el maxilar, los cigomáticos, el temporal, parietal, frontal, occipital. Importante conocer que el hueso cigomático está unido por diferentes apófisis. Una apófisis cigomática del temporal, una apófisis cigomática del frontal y parte pues en la zona del maxilar. Aquí vemos pues los huesos lacrimales, que vemos acá, que más adelante vamos a ver cómo existe un agujero en el hueso lacrimal, que es la fosa lacrimal, que es importante para el drenaje de las lágrimas. Los huesos propios de la nariz, el hueso maxilar. Huesos esfenoides también lo encontramos acá. En la vista posterior, pues vemos los huesos suturales, huesos parietales, hueso occipital, hueso parietal, en esta zona, parte del hueso maxilar, los huesos palatinos en esta zona de acá, los huesos esfenoides que vemos,
la mandíbula. Esta espina que vemos acá recibe el nombre de apófisis y es la apófisis estiloides y pertenece al hueso temporal. En un corte sagital, pues veríamos al interior del cráneo los huesos de los cuales ya hemos estado hablando. Pero punto importante a reconocer la existencia de los senos. A estos huecos al interior de este hueso esfenoide o al interior de este hueso frontal se les conoce como senos y son los senos paranasales. Senos que contienen mucosa respiratoria, mucosa que puede, por existencia al interior de estos huecos, puede llegar a desarrollarse, se conoce como la sinusitis, que es una inflamación de los senos, es decir, de la mucosa al interior de los senos paranasales. Además, importante ver cómo está el hueso Böhmer, parte de la lámina perpendicular del etmoides, que es hueso, y por supuesto los huesos palatinos, hueso maxilar y el hueso esfenoides y el hueso pues mandibular o el mandíbula. Aquí tenemos el hueso yoides, como pueden ver no está amarrado, articulado con ningún hueso. En la parte inferior pues igual, temporal, occipital, este agujero pues principalmente de los más grandes, el foramen magno. Vemos los cóndilos, que son los cóndilos del hueso occipital, que son los necesarios para conformar la articulación de la cabeza. Esto se articula con la primera vértebra de la columna vertebral, que es la vértebra atlas. Huesos temporales, aquí vemos la fosa condilar o la fosa mandibular, donde se articula la mandíbula. La parte que encaja aquí son los cóndilos de la mandíbula. Aquí encaja y se forma la articulación temporomandibular. El hueso Böhmer al centro, vemos cómo nos ayuda a delimitar estas comunicaciones posteriores de la cavidad nasal, que se conocen como las coanas. Los huesos palatinos, ¿verdad?, que ayudan junto al maxilar a conformar el paladar óseo. En un corte transversal pues veríamos la ubicación del hueso esfenoides y lo traemos a colación pues para que veamos cómo está el hueso esfenoides. Es un hueso completamente pues irregular. Es el hueso esfenoide. Estas estructuras o estas fisuras que vemos acá son fisuras importantes para dar el paso a estructuras que irrigan, inervan y drenan el globo ocular, pero también contienen el foramen óptico, que es por donde ingresa el segundo par craneal, que es el nervio óptico. El primer par craneal, que es el olfatorio, se ubica o se aloja lateral a la lámina crista galli. Es una proyección del etmoide, pero a los lados quedan dos depresiones que están agujereadas, que se llama la lámina cribiforme del etmoide, o como dice aquí, la placa cribiforme. Lo que descansa sobre esta placa es los bulbos olfatorios importantes, es el ganglio que nos ayuda pues con la respiración. Corte sagital para que veamos cómo los cornetes nasales medios y los cornetes nasales superiores son cartílagos que provienen del hueso etmoide, no así el hueso cornete nasal inferior, que este sí es hueso. Este es el hueso etmoides, este que vemos acá. Esta es una vista superior, esta es la lámina cribiforme, esta que vemos acá es la lámina cribiforme del etmoides. Y como vemos acá dice, estos agujeros son los forámenes olfatorios. Las cribas, que son agujeros, son por donde pasan las raicillas del nervio olfatorio para llegar a la cavidad nasal. Entonces este hueso pues también es un hueso irregular. Vemos esta estructura prominente hacia arriba, que es la lámina crista galli, y para abajo pues tenemos la lámina perpendicular, que junto al hueso Böhmer conforman el tabique nasal. Esta lámina crista galli, o esta estructura de nombre crista galli, es muy importante para la inserción de las protecciones del encéfalo, que se llaman meninges, pero eso es materia de otra
clase, esto que vemos acá. La mandíbula, estos son los cóndilos o apófisis condilias, como dice aquí, que son los que encajan en la fosa mandibular del hueso temporal. El hueso yoides, como lo vemos acá, este es el hueso yoides que se ubica en la parte, digamos, superior del cuello. Ok, pasamos a ver entonces la columna vertebral, que vemos pues es una estructura rectilínea, por decirlo así, mejor dicho curvilínea. Es una estructura pues que tiene mucha flexibilidad, por decirlo así, aunque aparentemente no tiene. Esa flexibilidad viene dada por una articulación especial que se llaman articulaciones sigapofisiarias. La columna vertebral presenta diferentes tipos de articulaciones, pero las que le permiten movilidad se llaman articulaciones sigapofisiarias. Función principal, pues además de la soporte de todo el cuerpo, también ayuda a proteger la médula espinal. Entonces, ella pues tiene funciones tanto en el tórax porque se insertan las costillas, en el cuello porque se articula con la cabeza, en la parte inferior porque se articula con el esqueleto, apendicular, específicamente por la zona de la cintura pélvica. Como nos dice ahí, que ya lo explicamos, al nacer tenemos 33 vértebras, pero en el adulto ya solo son 26. Entonces, la forma real pues de explicar esto es que la columna se considera que tiene un total de 33 vértebras, pero realmente solo presenta 26 huesos. Entonces, tomando en cuenta pues que el hueso sacro se puede tomar como un solo hueso, pero también se puede considerar como 5 vértebras. Pero esas 5 vértebras se encuentran fusionadas y entonces dan origen a un solo hueso. El hueso coxis está conformado por un solo hueso, pero es en sí un solo hueso, pero está conformado por 4 vértebras. Ahora bien, hay una excepción. El hueso coxis puede presentarse como un coxis 1 o coxis 1, perdón, y coxis 2, 3 y 4 se encuentran sí fusionadas, pero coxis 1 se encuentra libre. Pero esto pues no siempre se da. Importante también tomar en cuenta que la columna vertebral se subdivide según las regiones. La región del cuello pues son las vértebras cervicales, la región del tórax pues son las vértebras torácicas, la región lumbar pues son las vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Y hay que saber pues cuántas vértebras conforman cada una de las regiones y que cada vértebra tiene un nombre y número específico. Por ejemplo, las que tienen nombre propio son las vértebras atlas, la vértebra axis, la vértebra prominente, el sacro y el coxis. Estas son vértebras que tienen nombre propio. Entonces son las vértebras de la columna vertebral. Estos números nos ayudan también como puntos de referencia para ubicar ciertas estructuras. Por ejemplo, el cardias lo podemos ubicar a nivel de T10, por poner un ejemplo. La formación la cisterna de Pequet, que es donde se origina el conducto torácico, que es el que maneja el 75% de la linfa del cuerpo, se forma a nivel del L1, L2. A nivel de T8 encontramos una comunicación entre unas venas que drenan la parte posterior del tórax, que se llaman el sistema de las venas ácigos. Hay una vena ácigos una vena ácigos en el lado derecha, pero la vena hemiácigos cruza de izquierda a derecha para unirse a la ácigos, y esto lo hace a nivel de T8. Entonces son puntos. T3 nos ubica aproximadamente la ubicación del
del hueso yoides. Por poner ejemplo, la unión de las vértebras en sí pues presenta una articulación anterior que se da entre los cuerpos de las vértebras. Es una articulación de tipo cartilaginoso gracias a la presencia del disco intervertebral, pero hay una articulación posterior que es entre las laminillas que encontramos en el arco, porque una vértebra está conformada por un cuerpo anteriormente y un arco posteriormente. En el arco encontramos estas carillas que son las que ayudan a unirse una con otra, la superior con la inferior. Estas articulaciones que se dan entre las carillas, o sea, estas son las articulaciones cigapoficiarias. Huesos del cuello, vemos el atlas, vemos la axis y por supuesto la vértebra prominente. Se llama prominente porque su espina, así veamos la espina de la C6, la espina de la C7 es bien larga, es bien prominente, como dice su nombre. Entonces es robusta, es lo que nos tocamos en la parte posterior del cuello, lo que la gente dice comúnmente la nuca, es esta parte de aquí, y gracias a la presencia de la vértebra prominente. El hueso sacro, estas estructuras que vemos a los lados se llaman las alas del sacro, es donde se articula los huesos coxales. Entonces, por eso decimos que el sacro es el eslabón para la unión entre la cintura pélvica y los huesos sacros. El cox 1 y los cox 2, 3, 4, como lo podemos ver aquí, cox 1 es la más robusta, la más grande y puede estar separada de las otras, pero casi siempre C2, C3, C4 están fusionadas, pero también la mayor parte se encuentran fusionadas las 4 vértebras de coxigias. Estas son pues características de las vértebras según su ubicación: vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares. Vean que tienen diferente forma. Las vértebras no tienen una forma igual, tienen forma diferente. Además, las vértebras cervicales se caracterizan por presentar este foramen. Este foramen, creo que aquí lo veíamos, es este foramen que vemos acá, es este que lo vemos, y en las otras no se van a ver. Pero ese foramen es para el paso de una arteria y de una vena que se encargan de irrigar y drenar el encéfalo, que es el foramen vertebral. Son forámenes, ¿verdad? En la apófisis transversa, que es esta. Forámenes en las apófisis transversa. Esa pues característica de las vértebras cervicales. Las torácicas, las lumbares pues no lo presentan. Vamos a ver cómo va cambiando la forma del cuerpo de la vértebra según la ubicación. Y aquí pues tenemos características de eso, descripción para que lo puedan aprender. Seguimos pues viendo en el tórax, en parte del hueso del esqueleto axial, pues el esternón y por supuesto las costillas. Como dice aquí, pues función: protección de los órganos vitales, corazón y pulmones. Eso pues principalmente la protección ante traumatismos y ante injuria que pueda presentarse a nivel del tórax. El tórax, así como hablábamos de la columna, que es una estructura semirrígida, también el tórax se considera como una estructura semirrígida, porque el tórax, además de presentar articulaciones cartilaginosas, porque presenta cartílagos que se unen al esternón, en la parte posterior, cuando se unen con las vértebras, que lo hace en esta zona donde estamos aquí, en las apófisis transversas, acá en estas por ejemplo, pero veámoslo en una vértebra torácica, vamos a ver que aquí tiene carilla articular, y aquí en el cuerpo también hay carilla articular. Aquí se articulan las costillas en esta zona, y aquí estas articulaciones son sinoviales, o sea, son articulaciones que permiten la movilidad necesaria para la inspiración, o sea, para meter aire y para sacarlo.
que es la exhalación. Entonces, esas permiten que las costillas se eleven o se ensanchen. Y eso pues permite la metida y la sacada de aire de los pulmones. Aquí vemos cómo se articulan, es lo que estábamos viendo en la apófisis transversa. Estas son las carillas articulares que presenta la costilla para articularse con las vértebras en la parte posterior, y en la parte anterior ocupan un cartílago, que es este que vemos acá, ¿verdad? El cartílago costal. Sigamos. Comenzamos a ver entonces el esqueleto apendicular, y pues el esqueleto apendicular es principalmente el encargado del movimiento. Entonces vamos a ver que el esqueleto apendicular son los huesos del miembro superior y del miembro inferior, incluidas la cintura escapular y la cintura pélvica. Estos pues son huesos articulados entre ellos, pues gracias a lo que se llaman articulaciones, que sirven pues para las funciones cotidianas y funciones necesarias para la interacción del ser humano con el entorno. Y aquí vemos pues los huesos que conforman la cintura escapular, como lo son la clavícula, que son huesos altamente resistentes, y por supuesto los omóplatos, pero los cuales pues hoy en día se conocen como las escápulas. Estos dos huesos se articulan entre sí, y las clavículas son el eslabón que existe entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Miembro superior, pues vemos un húmero que está en el antebrazo, en el brazo, perdón, en el antebrazo un radio, un cúbito, los metacarpos y las falanges. Vean, los carpos, metacarpos y las falanges son huesos que conforman el esqueleto apendicular, específicamente en la zona del miembro superior, brazo y antebrazo. No entro en detalle en los huesos porque no es parte de esta clase. Lo importante de esta clase es que aprendamos a conocer las regiones de cada uno de los esqueletos y veamos qué huesos lo conforman. Los reparos, eso lo vamos a ver ya en cada una de las clases. Además, dentro de la cintura pélvica, pues los principales, los huesos coxales. Entonces, estos huesos pues son los que ayudan a conformar o los que ayudan a delimitar o a proteger los órganos pélvicos, y los órganos pélvicos que son la terminación del aparato respiratorio, perdón, del aparato digestivo, la terminación del aparato urinario y la terminación y los órganos reproductores que encontramos en esta zona. Perdón. La extremidad inferior, pues en un muslo vemos un fémur, en una pierna vemos una tibia y un peroné, en el tobillo vemos los huesos del tarso, metatarso y por supuesto las falanges. Son estos huesos que vemos acá del muslo, son estos huesos de la pierna y por supuesto los huesos del tobillo y los huesos del pie. Los huesos sesamoideos, ¿verdad? Que es la rótula, como lo vemos acá, que tiene dos caras, una cara articular y una cara externa. Además presenta un vértice y una base, que esta es la base. Órgano muy importante pues para la flexión de la pierna, para la protección en sí de la zona de la rodilla, que la rodilla es gracias a ella, a la presencia de la rótula. Y el hueso, los huesos del pie, como los vemos acá, huesos del pie, huesos del tobillo, huesos del metatarso, perdón, del tarso, los huesos del metatarso y por supuesto las falanges. Y bueno, eso es a grandes rasgos la clase de esqueleto axial y apendicular y los términos de los cuales pues hemos estado hablando, que me interesa mucho, jóvenes, que conozcan esos términos, que se apropien de esos términos,
que los comprendan y por supuesto que los aprendan a aplicar en el estudio pues de la anatomía, porque al final pues yo solo lo voy mencionando creyendo pues que ustedes pues ya se lo saben y que no vamos a tener dificultad pues a la hora de estudiarlos. Así que pues hasta aquí llega esta clase. Gracias por su atención. Vean las veces necesarias, estudienla, vean un resumen, les he subido las diapositivas y cualquier cosa pues estamos pendientes. Cuídense mucho, estudien bastante, jóvenes, y bueno, a seguir adelante. Éxitos, chicos. Ok.